CAD 1. Usos y conceptos. Hace algunos años, hacer dibujos técnicos, por ejemplo, de las piezas de un automóvil, los muebles de una casa o edificaciones, entre otros, requería aprender a realizar dibujos apoyándose de equipos como lápices, escuadras, tiralíneas, grafos, conos, etc. El desarrollo de software de diseño ha optimizado no solo el tiempo de realización, sino que además permite potenciar el dibujo porque con estos programas visualizas en 3 dimensiones, evitando parcialmente la elaboración de maquetas y modelos a escala. Incluso te permite simular condiciones atmosféricas o mecánicas y con ello analizar el comportamiento de tus diseños antes de llevarlos a cabo, para identificar sus puntos vulnerables. Estos programas se conocen como programas de diseño asistido por computadora. En el mercado laboral encontrarás un amplio campo de acción para el diseño asistido por computadora. Por ejemplo, en la industria de la construcción, en la que podrás dibujar y hacer diseños arquitectónicos de casas, edificios, puentes, carreteras, sistemas eléctricos, de aire acondicionado, de gas e hidráulicos. También te permite diseñar interiores y mobiliario, como cocinas, baños y muebles de oficina. Y en la industria metalmecánica, diseñar piezas como engranes, tornillos, tuercas y perfiles mecánicos. El uso y manejo de herramientas de diseño asistido por computadora te ayudará para mejorar la actividad que actualmente realizas o iniciarte como dibujante y apoyar a otros oficios. Por ejemplo, al herrero que necesite el diseño de rejas, puertas, ventanas, etc. Al carpintero para diseñarle muebles y presentarlos al cliente en diferentes escenarios de la casa. Para utilizar las herramientas de diseño asistido, además de saber usar la computadora, requieres de conocimientos sobre ángulos, figuras geométricas, escalas, isometría, acotamientos, simbologías, texturas, iluminación, dibujo en 2 o 3 dimensiones, etc. CAD son las siglas en inglés para diseño asistido por computadora. Puedes encontrar gran variedad de software. Sin embargo, la selección de cada uno de ellos depende del área de aplicación. Algunos ejemplos de estos son: AutoCAD. Requieres comprar licencias. Es de uso genérico. Lo utilizan en todas las áreas de ingeniería y de diseño. Draftite. Hace lo mismo que el AutoCAD, pero es una versión libre. Maya. Requieres licencia y puedes realizar modelados y animaciones. Blender. Hace lo mismo que el Maya, solo que es libre. Las herramientas mencionadas te permiten trabajar los dibujos en 2 dimensiones y además su modelado en 3 dimensiones. Los dibujos en 2D se realizan a través de vectores, lo cual consiste en un conjunto de líneas, curvas y puntos mediante los cuales puedes formar polígonos y elementos más complejos, como superficies y dibujos en 3D. Para aprender el uso de herramientas CAD, debes repasar tus conocimientos de geometría, en la que aprendiste a trazar puntos en el eje cartesiano, los conceptos de línea, punto y plano, las partes de la circunferencia, elipse, tangentes, ángulos, etc. También debes aprender la simbología arquitectónica, eléctrica, hidrosanitaria, de gas y de herrería, o del área en donde quieras utilizar el diseño asistido por computadora, además de vistas de planos para interpretar isométricos, plantas, cortes y fachadas, manejo de escalas y características de los materiales utilizados para el uso de texturas en 2D y 3D. Escalas. El dibujo a escala plasma la realidad en dimensiones pequeñas. Es básico especificar la proporción del dibujo con el objeto real, para tener claras las referencias. Cuando el dibujo es exactamente igual al objeto real, la escala es 1:1 y se llama escala natural. En el sistema métrico decimal, la representación 1:1 se da en centímetros
y en el sistema inglés en pulgadas. La escala natural también representa distancias. Si la escala en un plano es 1 a 1 kilómetros, significa que 1 centímetro del plano equivale a 1 kilómetro del objeto real. Cuando el objeto real es mayor, se utiliza una escala de reducción. Aplica cuando se representa una casa, un país o una región. Si la escala es 1/105, se interpreta que el objeto mide 1 centímetro en el plano, pero su dimensión real es de 105 centímetros. Cuando se representa objetos mucho más grandes, como un país, la escala de reducción será de 1 a miles o millones. Contrario a la representación de objetos muy grandes, cuando se ilustran objetos muy pequeños, se utiliza la escala amplificada. La forma en que se lee es que si la escala es 5 a 1, significa que el dibujo en el plano es 5 veces mayor que el objeto real. ¿Qué son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación son herramientas de software para elaborar programas o aplicaciones que facilitan las tareas de los usuarios de computadoras. La evolución de los lenguajes de programación ha facilitado las tareas de los programadores y el desarrollo de aplicaciones más poderosas y amigables para el usuario final. Actualmente existe una gran variedad de lenguajes de programación, diseñados para diferentes propósitos. Los lenguajes más populares son Java, C, C#, C++, Objective-C, PHP, Visual Basic, Python, Perl y JavaScript. Algoritmos. Para el desarrollo de programas, es necesario escribir algoritmos muy precisos utilizando diagramas de flujo y pseudocódigo, que serán la base para escribir el código fuente del programa. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas que indican de forma clara y precisa lo que se tiene que hacer. Pueden ser bastante sencillos o demasiado complejos, dependiendo de la tarea que se desee hacer. Por ejemplo, un algoritmo para checar una lámpara que no funciona es sencillo en comparación de un algoritmo de encriptación de texto en línea. Diagramas de flujo y pseudocódigo. Para el desarrollo de algoritmos, se utilizan un conjunto de grafos que muestran el procedimiento a seguir y se conocen como diagramas de flujo, los cuales se encargan de mostrar cómo se realizará la secuencia del algoritmo. En muchos casos, se utiliza el pseudocódigo antes de escribir los diagramas de flujo, el cual se basa en las instrucciones del programa. El pseudocódigo no necesita de ningún comando específico, pues su principal característica es que se puede escribir en lenguaje coloquial. Un ejemplo sencillo sería un pseudocódigo para registrar un nuevo empleado en la base de datos de una empresa. Programa de cómputo. Un programa es un conjunto de órdenes o instrucciones que daremos a la computadora para que realice una cierta tarea. Difiere del algoritmo en que el programa se escribe directamente en el lenguaje de programación de nuestra elección. Los lenguajes de programación se dividen en lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel también son conocidos como lenguaje máquina y en general son lenguajes complicados. En cambio, los lenguajes de alto nivel son más cercanos al lenguaje que hablamos todos los días y actualmente son los más utilizados. Algunos ejemplos de estos lenguajes son C, C++, C#, Java, Python, Basic,
Ruby, etc. Lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel tienen la ventaja de generar programas más claros que los que se generan con los lenguajes de bajo nivel, permitiendo una rápida depuración y mantenimiento. Incluso, su sintaxis es muy parecida, como se puede ver en estos ejemplos de la suma de dos números enteros. Utilizando lenguaje PHP, JavaScript, C, C++, C# y Java. Observa que la lógica es la misma para la resolución del problema, sin importar el lenguaje. Esto facilita el proceso de aprendizaje cuando se estudia un nuevo lenguaje de programación. Proceso de elaboración de un programa de cómputo. En general, para elaborar un programa de cómputo, es necesario escribir una serie de instrucciones que se conocen como código fuente. Este por sí solo aún no es capaz de hacer la tarea para la que fue escrito. Para ello, se necesita un compilador, cuya tarea será verificar el código fuente que se escribió, las reglas de sintaxis del lenguaje y los errores de lógica que pudiera tener. Si todo sale bien, se genera un programa ejecutable que realizará la tarea deseada cada vez que es ejecutado dentro de la computadora. Resumen. Recuerda que los lenguajes de programación son herramientas de software para elaborar programas o aplicaciones que facilitan las tareas de los usuarios de computadoras. Para el desarrollo de programas, es necesario escribir algoritmos muy precisos, utilizando diagramas de flujo y pseudocódigo que serán la base para escribir el código fuente del programa. Actualmente existe una gran variedad de lenguajes de programación, diseñados para diferentes propósitos. Los lenguajes más populares son Java, C, C#, C++, Objective-C, PHP, Visual Basic, Python, Perl y JavaScript. Utilización de aplicaciones app. ¿Qué es una app? Una app o aplicación es un programa informático que se utiliza con el fin de realizar uno o diversos trabajos específicos en una computadora, como un procesador de texto, un editor de imágenes o una hoja de cálculo. Actualmente una app se puede encontrar en diferentes equipos como lo son dispositivos móviles, televisiones inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray o tabletas, por dar un ejemplo. Los sistemas operativos más utilizados para la distribución de apps en dispositivos móviles son Android, iOS, Windows Phone y Symbian, entre otros. ¿Para qué sirven las apps? Las apps son programas pequeños, los cuales sirven para una función en específico: juegos, calculadora, presentaciones, diseño, etc. Hoy en día, el uso de los aparatos tecnológicos, como computadoras de escritorio, laptops, smartphones, reproductores de música portátiles, tabletas o consolas de videojuegos, se han vuelto parte de la vida del ser humano y han facilitado las cosas hasta el punto de creer que sin ellas el trabajo sería imposible de realizar. Quizá hace muchos años era imposible ver la cartelera del cine en un celular o comprar los boletos y hasta escoger los asientos. Pero hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y la demanda en el mercado, es posible contar con programas o apps que faciliten estas actividades y algunas otras más, permitiendo a los usuarios
tener accesos más rápidos a la información y servicios. Los servicios que pueden ser utilizados son descargar música, realizar pagos, editar fotografías, enviar mensajes y hacer llamadas con solo conectarse a la Internet. ¿Qué necesito para mantener actualizadas las apps? La utilización de una app o aplicación en algún dispositivo móvil es parte indispensable del atractivo y funcionalidad que estos dispositivos ofrecen en comparación con otros. Las aplicaciones proveen al usuario acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo por medio de sitios web o utilizando navegadores, y una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin necesidad de una conexión a la red. La mayor parte de las apps en dispositivos móviles son actualizadas de manera automática, de forma contraria a un sistema operativo que solicita actualizaciones cuando éstas se encuentran disponibles. Con el incremento de la demanda de las apps o aplicaciones, el desarrollo de las mismas se ha incrementado. Empresas grandes, medianas y pequeñas lanzan todo tipo de aplicaciones que ayudan y mantienen el contacto cliente-proveedor. Su realización y desarrollo puede ser costoso, aunque si la aplicación resulta exitosa, puede generar grandes ganancias. Es por ello que los desarrolladores independientes han ganado gran importancia en los últimos años. ¿Cómo utiliza el usuario las apps? El éxito de una app o aplicación se basa en ofrecer al cliente soluciones que ayuden a facilitar su contacto con la información que requiere de un servicio o empresa. Asimismo, debe ser de fácil acceso, novedosa, divertida y de utilidad para el día a día. Es aconsejable que sea gratuita, ya que esto ayuda a una adopción más rápida, lo que puede incentivar la fidelidad del cliente, ayudando a difundir la app y generar mayores ganancias. Es muy importante puntualizar la necesidad de actualizaciones continuas, desarrollo de nuevas aplicaciones y mejorar la funcionalidad y utilidad de una app, pues esto asegurará su difusión y con ello el éxito de la misma. Para ello es vital hacer uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube, recordando que la mejor publicidad es la de boca en boca. Entre otros, requería aprender a realizar dibujos apoyándose de equipos como lápices, escuadras, tiralíneas, grafos, conos, etc. El desarrollo de software de diseño ha optimizado no solo el tiempo de realización, sino que además permite potenciar el dibujo porque con estos programas visualizas en 3 dimensiones, evitando parcialmente la elaboración de maquetas y modelos a escala. Incluso te permite simular condiciones atmosféricas o mecánicas y con ello analizar el comportamiento de tus diseños antes de llevarlos a cabo, para identificar sus puntos vulnerables. Estos programas se conocen como programas de diseño asistido por computadora. En el mercado laboral encontrarás un amplio campo de acción para el diseño asistido por computadora. Por ejemplo, en la industria de la construcción, en la que podrás dibujar y hacer diseños arquitectónicos de casas, edificios, puentes, carreteras, sistemas eléctricos, de aire acondicionado, de gas e hidráulicos. También te permite diseñar interiores y mobiliario, como cocinas, baños y muebles de oficina. Y en la industria metalmecánica, diseñar piezas como engranes, tornillos, tuercas y perfiles mecánicos. El uso y manejo de herramientas de diseño asistido por computadora te ayudará para mejorar la actividad que actualmente realizas o iniciar.
CAD 1. Usos y conceptos. Hace algunos años, hacer dibujos técnicos, por ejemplo, de las piezas de un automóvil, los muebles de una casa o edificaciones, en arte como dibujante y apoyar a otros oficios. Por ejemplo, al herrero que necesita el diseño de rejas, puertas, ventanas, etc. Al carpintero para diseñarle muebles y presentarlos al cliente en diferentes escenarios de la casa. Para utilizar las herramientas de diseño asistido, además de saber usar la computadora, requieres de conocimientos sobre ángulos, figuras geométricas, escalas, isometría, acotamientos, simbologías,